Hacemos ya hace un montón de años trabajando en esto de la regeneración, el territorio, la defensa más allá de leyes, más allá de expectativas de otros, expectativas propias incluso. Y bueno, me dio la oportunidad de poder compartir un poquito de mi experiencia combatiendo el cartel del fuego a propósito de la reforestación. Yo comencé en el camino del activismo hace como 15 años y en el activismo ecológico hace algo así como 13, 12 años. Y bueno, pasa que en Quilpué ese activismo comenzó defendiendo los bosques de la zona norte de Quilpué y rápidamente nos dimos cuenta que solo con limpiarlo, restaurar espacios que antes eran basurales no bastaba, solo con reforestar no bastaba, sino que era necesario también hacer un poquito frente a las amenazas de esos bosques. Y rápidamente también nos dimos cuenta que habían grandes fuerzas, grandes intereses en devastar el bosque, los existen todavía. Y como se pudo experimentar el 2024 con el mega incendio que hubo, que arrasó con poblaciones, esos intereses de devastación van mucho más allá de interés únicamente económico o únicamente de la ciudad contra el bosque, cosas por el estilo. Hay grupos organizados que están muy bien organizados, y de esos grupos en algún momento se acuñó el concepto de cartel del fuego, que no nació a propósito de la quinta región, sino que nació ya hace más de 10 años a propósito de los mega incendios que hubo en el sur. Han habido en diferentes momentos pruebas, juicios incluso contra diferentes intereses privados que se han encargado básicamente de que los incendios se conviertan en una herramienta económica, herramienta política, se ocupa también como herramienta de limpieza territorial. Y bueno, la idea de esto es poder compartir unos poquitos minutos cómo ha sido el viaje de pasar de incendios pequeñitos, que fueron los que nos despertaron a nosotros la semilla de defender los bosques de la zona norte, que por cierto, si no los conocen, es un pulmón verde que es parte de la reserva de la biosfera. Aquí mismo estamos en la reserva de la biosfera Campana Peñuelas. Chile es un espacio particularmente del planeta muy bendecido porque posee varias reservas de la biosfera, que es algo que pocos países tienen, pero que es fundamental para la conservación de la vida en el planeta completo. En la quinta región hay una reserva que recorre toda la región y particularmente en Quilpué, el pulmón de la zona norte es un pulmón que ayuda a mantener la totalidad de la reserva, que circula por la zona sur, si es que lo vemos desde Quilpué, pero recorre desde Peñuelas hasta La Campana. Cuando empezamos a defender la zona norte de Quilpué, como les decía, a propósito de un pequeño incendio que hubo, nos dimos cuenta que lo que más nos podía ayudar a juntar a la comunidad en el territorio, lamentablemente eran las emergencias. Como ustedes verán, para la prevención, para el trabajo en pro de algo, siempre cuesta mucho movilizar la energía, siempre cuesta juntar a la gente a favor de las herramientas, por ejemplo, para combatir el fuego, el entrenamiento que hace falta para combatir el fuego, el entrenamiento que hace falta para combatir básicamente cualquier tipo de amenaza, sobre todo cuando son amenazas más violentas. Y cuando ya la amenaza llega, lamentablemente ya es tarde. Lo único que se puede hacer en esos momentos es movilizar la energía que ya tienes, utilizar el entrenamiento que ya desbloqueaste, usar las redes que ya tienes trabajadas, tus redes de confianza que ya tienes. Pero durante más de 7 años combatiendo el cartel del fuego, les puedo decir que no estábamos listos para nada.
Así que yo los últimos 3 años llevo viajando, buscando referentes ecológicos en diferentes partes, en Argentina, en el sur de Chile y en otras zonas de Latinoamérica, tejiendo redes, básicamente porque esto que ven aquí, que es la única imagen que voy a proyectar para esta vuelta, me cambió la vida para siempre. Seguramente si es que algunos de ustedes pudieron presenciar lo que pasó en el 2024 con este incendio, habrán sentido algo parecido. Las personas que organizaron este incendio, que recorrió desde Viña, bueno, toda la gran parte de la región, son las mismas que organizaron los incendios hacia el sur, que organizaron los incendios en Valparaíso, que organizaban incendios en Quilpué todos los veranos. Nosotros durante todo el año nos manteníamos trabajando en reforestaciones, limpiezas, talleres, educación ambiental para todo el mundazo, pero siempre que había incendio éramos poquitos, muy poquitos. Pero como trabajábamos y seguimos trabajando, al igual que los hermanitos que levantaron este espacio, de todo corazón, no nos importaba mucho ir a combatir el fuego con lo que tuviéramos, una pala, la ropa que tuviéramos y la gente que llegara. Yo trabajé 7 años en una organización llamada Pulmón Verde Quilpué. Decidí salirme de la organización cuando empezaron a juntarse mucho con políticos del Frente Amplio, que, como decía el hermanito Juancito Caderán, si tú no tienes un posicionamiento claro, lamentablemente las ideas se pierden o son compradas, vendidas, prostituidas, y en 7 años de trabajo nos pudimos dar cuenta que es un trabajo consistente, constante, en el cual tú te comprometes y disciplinadamente cumples. Junta gente, junta semillas, junta fuerza, crea comunidad. Entonces, a través de un trabajo territorial que consistió básicamente en juntarnos todos los meses sagradamente a trabajar en el territorio, a limpiarlo, a mantenerlo, a sembrarlo, a reforestarlo y luego a fomentar que se movieran ideas, se moviera la economía, se moviera la cultura, se comenzó a crear una comunidad bastante grande en esta misma zona, la zona norte de Quilpué. Y bueno, con esa fuerza se puede hacer un montón de cosas, pero enfrentar organizaciones como el Cartel del Fuego requiere mucho más que solamente saber quiénes son, porque sabíamos quiénes eran, y también hace falta mucho más, como les decía, que solamente estar cuando comienza la amenaza. Requiere una preparación, un entrenamiento, requiere gente que quiera trabajar mucho más que por sí mismo, porque cuando hay un incendio familiar, y si es que también han estado en alguna emergencia combatiendo el fuego directamente, sabrán que es realmente terrorífico, es realmente peligroso también si es que no hay entrenamiento. En las poblaciones murió tanta gente cuando fue el incendio porque nadie nos educa para saber qué hacer frente a esa situación. Para quienes se lo pregunten, y quizás por aquí, la invitación a hablarles de esto del Cartel del Fuego, vamos por que yo les comentara quiénes son realmente, cuáles son, digamos, si es que a alguien le interesa, las cabezas que hay que cortar, y son muchas cabezas que hay que cortar. Son empresas privadas, también hay políticos, también hay jueces. Yo mismo he visto a CONAF en terreno participando de incendios en los que intencionalmente elegían qué zonas había que quemar y qué zonas sí había que proteger. Hemos visto como CONAF, que son los encargados de defender los bosques, se supone, sobre todo cuando hay emergencias, y son para quienes se destinan todos los recursos que nosotros no tenemos para combatir el fuego, defendían activamente en juicios como testigos, diciendo que las zonas que se habían quemado no tenían bosque nativo, cosa que era mentira, solamente por pactos hechos por debajo de la mesa con las empresas que estaban organizando las quemas. Entonces, ¿en quién podemos confiar? Y eso es lo que más me gustaría hablarles. Como les decía, está CONAF, las empresas que pilotean los aviones, las empresas que les interesa que las poblaciones desaparezcan, ahora los que están organizando la mega carretera que quieren hacer, que pone en peligro, por cierto, la hermosa zona norte, que se dedican, hermanitos aquí presentes, a conservar. Empresas inmobiliarias, empresas forestales, hay un montón de agentes involucrados, y los temas de corrupción, lamentablemente, he aprendido con todo este tiempo
trabajando en esto que no se logra hacer retroceder con más antagonismo, sino que se resuelve y se generan mucho más avances con más protagonismo. Entonces estos poquitos minutos que me han regalado, prefiero invertirlos sobre todo en alimentar esas semillas que ustedes ya tienen sembradas, si bien sembradas y que están aquí, porque realmente ahí es donde yo he encontrado mayores soluciones. Tanto para la experiencia que nosotros tuvimos siendo muy pequeñitos, siendo en las primeras jornadas 2 o 3 personas contra basurales enormes que después terminaron siendo nada simplemente porque creímos, simplemente porque continuamos, porque no fallamos, porque dijimos si yo voy a llegar, llego. Eso mismo yo lo pude ver en los activistas que más energía y más recursos y más fuerza están moviendo en Argentina, los que más están moviendo energía, fuerza y protegiendo mayores extensiones de territorio en el sur de Chile, quienes están en México, en Chiapas. Los mejores referentes que yo he encontrado hasta ahora tienen eso en común, que no tienen miedo o que actúan a pesar del miedo, que no trabajan por ellos mismos y su beneficio personal, que cumplen su palabra, que son intransigentes con quienes dejan entrar en sus círculos de confianza. Entonces, ya sea en la regeneración de las poblaciones, donde hay poco verde que defender, pero mucho verde por crear, ya sea en los bosques donde el verde ya existe y hay que conservarlo, ya sea donde sea que te quieras parar a regenerar, hay ciertas cosas que si decidimos realmente no negociarlas, los avances se crean, la fuerza surge, pero si le damos consistencia, esa fuerza se expande y es inevitable que suceda. Ahora, más allá del cartel del fuego y de todos estos crímenes que por cierto todavía están impunes, cuando nosotros supimos que los mismos que llevaban años organizando la quema de la reserva de la biosfera todos los veranos habían sido los que estuvieron detrás de este tipo de crímenes, a mí personalmente me sucedió que no pude continuar trabajando en este territorio. Me dio mucha vergüenza. Yo llevaba más de 2 años viajando, en esto que les contaba, buscando otros referentes, otras experiencias, y después de casi 10 años trabajando por este territorio y teniendo esta experiencia de que una enorme fuerza que, como les decía, por no negociar con nuestro compromiso, nuestra palabra de que todos los meses nos juntamos en el territorio a trabajar por el territorio y a convocar a las personas que resuenen con esto, se creó esta gran fuerza. Pasó que al juntarse con la política y ver toda esa fuerza hundida, toda esa fuerza utilizada para que salieran presidentes como el que hoy día tenemos, que para quienes no lo sepan es el presidente que históricamente, desde que nació la República Vergonzosa de Chile, más ha devastado la naturaleza, más ha pactado contra la naturaleza, yo decidí descontinuar mi trabajo con las organizaciones sociales del territorio. Yo era tan loco y amante de esto que cuando yo llegaba a los encuentros regionales por la ecología, por los territorios, a mí me llamaban el desesperanzador, el negativo, y solo por compartir este mensaje de que hay cosas que no se negocian, de que si tú quieres más fuerza no puedes ir a pedir la fuerza allá afuera a los que te la ofrecen a cambio de todo, o de tu trabajo, a cambio de tu misión. La fuerza no se cultiva en base a más dinero, en base a más potencia política o lo que sea, sino que viene de adentro, como bien lo saben los hermanitos que mantienen su trabajo en las poblaciones, quienes han pasado por este escenario, quienes no se rinden, quienes transmiten el mensaje para quienes sean que estén para escucharlo, para recibirlo, para propagarlo. Y esa fuerza, si la juntamos entre todos y todas y no la negociamos con el enemigo, porque con el enemigo no te sientas en la mesa a negociar, se crea un poder enorme. Después de que descontinué mi trabajo, me fui a viajar, pasó que justo vine a visitar a la familia y llegué a la región, pasaron 5 días y comenzó este incendio. Y yo ya llevaba años en temas relacionados con incendios, así que me lo tomé como una señal. Yo venía solo por una semana y al final me quedé 2 meses apaleando escombros, producto de los crímenes impunes.
Porque ¿qué pasa con el cartel del fuego? Así como todos los corruptos con los que hay que convivir en este territorio, como ellos saben que pueden actuar y quemar miles y miles y miles de hectáreas y matar a mucha gente o desaparecer a nuestros compañeros y compañeras y quedar impunes, el cartel del fuego sabe que puede actuar impunemente. Entonces, este nivel de destrucción, familia, que no sé quién habrá estado en el mega incendio de Valparaíso en el 2014, yo tuve el honor de servir en ese incendio también, aunque era muy pequeñito. Esta imagen a mí me voló la cabeza. No es fácil continuar viviendo y trabajando en tu activismo y manteniendo tu fe, tu esperanza después de algo así, porque ese nivel de depredación, ese nivel de destrucción, de muerte, está impune porque lo permitimos.